Buenas noches, Juan. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, bien, profe. ¿Y sé Bien, qué? aquí trabajando bastante, hay bastante trabajo. No me imagino. Mañana hay una actividad del Día Internacional de la Tierra. Tengo que hacer unas actividades mañana bastante. Tengo unos trabajos Y- también. Yo Sí, sí, envié, yo envié al grupo la diapositiva, ¿cierto? Y la clase de ayer, ¿cierto? sí, profe, usted lo mandó. Estar pendiente de eso. Esta diapositiva es buena porque dice la ley anterior, la 1015, y dice la nueva, la 2196. Digamos, para hacer la comparativa. Esta diapositiva es buena por eso, para que tengan presente eso. Bueno, tener presente cada falta es importante porque uno sabe qué no debe hacer y cómo se debe comportar en el servicio para no tener problemas, digamos, tener problemas de una investigación, una sanción, o de ser suspendido, o de tener problemas con derechos humanos y, digamos, de ser destituido, ¿cierto? Importante. Voy a compartir la diapositiva. Estaba esperando que conectaran un poquito más, pero pues vamos a iniciar. Bueno, ayer vimos esto, lo que tenía que ver con cómo se le va a llamar a la condición de la persona, ¿cierto? Hoy hablaba con una profesora sobre esto, es una profesora de condiciones en, en jóvenes de discapacidad. Y ella decía que, pues, que como todos los protocolos de discapacidad, no se tiene que tratar a la persona como si fuera, digamos, aparte, sino normalmente, tratarla normalmente, solamente conocer la condición que él tiene. Porque decía que había muchos adolescentes, muchos niños que los profesores no sabían qué hacer porque tenían una discapacidad y los trataban, los apartaban. O sea, les daban clases en el mismo grupo, pero los tenían como aparte, como que era un caso especial. Ella decía que esto es una mala forma de atender la discapacidad, que así no se debe hacer. Tiene que ser inclusiva, o sea, que para todos igual, normal, y se tiene que tener como presente que la persona tiene esto, pero no tiene que hacerse separarse del grupo. Digamos, en la atención de nosotros también tenemos que tener presente eso, de que nunca vamos a discriminar, vamos a apartar o vamos a tener, digamos, a una persona por una condición, digamos, de decir que es diferente o no. Va a ser lo mismo, que se le va a dar de pronto una atención preferencial, pero no Y quiere pues, decir que sea más ni que tampoco que sea menos, mucho menos, ¿cierto? Hablaba sobre esto. Bueno, vimos todo esto de la comunidad, quiero que esto se lo aprendan, quiero que esto se lo aprendan quienes son comunidad, digamos, de poblaciones vulnerables. Quiero que sepan que son todos los que tienen que ver con etnias, todo lo que tiene que ver con afrodescendientes. Todos estos afrodescendientes están los raizales, los palenqueros, los cimarrones. Profe, ¿qué es todo esto? Pues esto tiene que ver con, digamos, la población que fue utilizada para la esclavitud, digamos, en Colombia, que fueron traídos por los españoles y fueron de de lugares, de diferentes lugares. Entonces, todos los afrodescendientes no pertenecen, digamos, a una misma cultura. Ahorita no sé bien explicarle, o sea, darme a entender digamos, cada cultura que ellos tienen, porque son bien, digamos, digamos, tienen muchos rasgos culturales diferentes, ¿sí? Eh, pero sí, para ser reconocido afrodescendiente tiene que tener una raíz, tiene que tener una descendencia. Y lo que les decía yo la clase pasada, algunos toman como por concepto que muchos de ellos se quedaron en las costas, cerca al mar, para poder regresar a África, para poder regresar a África. Y otros fueron a través del mestizaje y se sienten colombianos y se sintieron siempre pertenecientes aquí y no quisieron volver a África, solamente querían vivir aquí, pero que se les reconociera que fueron víctimas de esa esclavitud. También les decía que la esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI, todavía está presente. ¿Cómo está presente? A través de las personas terratenientes, las personas que tienen tierras, ponen a personas o a ciudadanos a trabajar
y solamente les dan para subsistir. O también se ve en las ciudades, digamos, las personas que, bueno, en las ciudades, por lo que hay oficina de trabajo y esto se ve un poquito menos. Las personas que trabajan, pero solamente ganan solamente para subsistir y les queda el tiempo mínimo para dedicar a sus familias. Eso es una servidumbre, eso es una esclavitud, pero es la esclavitud moderna. Y pues todo esto se acompleja con la inflación y con todas estas situaciones. Pero sobre todo digamos, la esclavitud la sufren las etnias y los afrodescendientes, sobre todo esta población. Pues ahí podríamos decir que están también los campesinos, ¿cierto? Estas poblaciones son las que sufren, digamos, por no tener conocimiento de las normas o por, digamos, tener un arraigo cultural que no es muy preparado, digamos, se aprovechan y hay una esclavitud. Entonces, por eso están las poblaciones vulnerables. Eso es lo que veíamos la clase pasada. También hablábamos que la comunidad LGTBI, más, que quiénes eran. Entonces yo les expliqué que habían tres formas para poder encasillarlos o identificarlos. ¿Quiénes son? ¿Sí? Que son la lesbiana, los gays, los bisexuales, los transexuales, los intersexuales, los queer y los más. ¿Listo? Entonces, lesbianas, pues sabemos que es una mujer que, pues, que gusta es de sexo femenino y gusta el sexo femenino, ¿cierto? Una mujer. ¿No? Gays, podemos entenderlo como ¿un qué? Un hombre, un sexo masculino que le gusta el sexo masculino. ¿Listo? Un gay, ¿cierto? Aunque la palabra gay textualmente no significa eso porque gay es una persona alegre. Alegre, eso significa gay. Pero se llevó a través de la cultura que gay era el homosexual porque vivía siempre alegre. Pero en realidad la palabra gay no significa eso, pero ya se tomó. ¿Sí? Bisexual, que le gustan los dos sexos, ¿sí? Le gustan tanto las mujeres como los hombres. No hay, digamos, aunque algunos bisexuales dicen, me siento más atraído por este, pero también siento atracción por el otro. Entonces, no hay transexuales, ¿sí? O travestis. Acá están los transexuales y travestis. Los travestis les gusta vestirse del otro género. Hay muchos que les gusta vestirse, pero se sienten hombres. Les gustan las mujeres. Hay otros que sí les gusta o son homosexuales travestis, ¿sí? Y los transexuales que cambiaron de sexo. Tenían sexo masculino, un miembro masculino, y cambiaron a femenino. O, bueno, al contrario es más difícil, pero también eran femeninos y se transformaron a masculino. ¿Listo? Intersexuales, ¿cierto? Son estas personas que tienen, son hermafroditas, que tienen doble sexo, nacen con doble sexo, o que hormonalmente tienen variaciones de hormonas y no se distingue si, digamos, si es masculino o femenino por las hormonas, ¿sí? Los queen es con él. Ellos no se identifican ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino. Pueden un día sentir atracción, pero no son bisexuales, ¿no? Es que los bisexuales todo el tiempo sienten por los dos. Los queen pueden un tiempo sentir por mujeres, a los 6 meses ya no sienten nada por las mujeres, entonces sienten por los hombres, al año ya no sienten nada por los hombres y quieren por las mujeres, no se sienten identificados, encasillados. ¿Listo? Los más que estaban los asexuales, que son las personas que no se sienten atraídas por hombres ni por mujeres, sino por ellos mismos, tienen relaciones con ellos mismos y se sienten satisfechos con esto. Pansexuales y... se me olvidó. Aquí faltan varios, pero se me olvidó y se me olvidaron. Hay unos que tienen relaciones sexuales con los objetos, otros con la naturaleza, con los árboles, con las flores. Bueno, y cuestiones así. Esto es con la comunidad LGTBIQ+, hay que entenderla para poder respetarla. No es, digamos, haciendo apología o que, digamos, que yo me identifique con una comunidad de estas, ¿no? Pero sí toca conocer muy bien para poder uno hablar con propiedad de esta comunidad y poder respetar para no verse en ningún problema. Porque esta situación de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de sindicalistas, de desplazados, de LGTBIQ+, de afrodescendientes y de indígenas, es una situación que puede llevarnos a una destitución, puede llevarnos a una inhabilidad, puede llevarnos a cualquier cuestión, porque es delicado, es delicado. Profe, entonces ellos pueden hacer lo que les haga. No,
pero sí hay que tener cuidado en el trato de digamos, de estas poblaciones vulnerables. Hay que tener cuidado. Esto, la mujer de los niños, textualmente, en el principio de la guía, cuando los nombran, no dice, pero más adelante sí dice que las mujeres y los niños, a través de la historia, sufrieron vulneración de los derechos y por eso está, digamos, aquí en la guía. Aquí podríamos colocar también, digamos, aunque no está textualmente, pero las personas con discapacidad también. ¿Por qué? Porque, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Hitler tomaba a las personas con discapacidades y las asesinaban o las abrían en pleno salón o algo así para poder demostrar que el humano tenía fallas y cuáles eran las fallas que tenía el humano. Y que eso es lo que tenía que ser erradicado. Entonces, fueron perseguidos las personas con discapacidad, fueron asesinadas por esta cuestión. Entonces, también las personas con discapacidad podrían entrar acá. ¿Listo? Bueno, decíamos que era lo que hay que tener presente, ya miramos esto. Estoy haciendo como un recorderis más o menos de lo que vimos. Estamos viendo cuáles son los medios para encauzar la disciplina. Decíamos que el anterior eran preventivos y correctivos, ¿cierto? Y en la nueva son esto, son, son administrativos y sancionatorios, son en la nueva. ¿No? Listo. Y veníamos verificando esto. Vamos aquí en la 8, que son las faltas. Son las faltas. Si quiero, muchachos, que tengan presente, digamos, el cuestionario que hicimos la vez pasada, el examen ¿sí? Quiero que vuelvan y lo retomen y vuelvan y repasen mucho. Porque, por ejemplo, bueno, la clase pasada les preguntaba qué es información clasificada, qué es información reservada, y pues se nos olvida. Yo entiendo, con tantas cosas que nosotros hacemos se nos olvida, pero es fundamental, es importante saber eso para el examen, es importante. Y pues para la vida diaria también tenemos que tener importante cuál es la información. ¿Esto dónde está, profe? Esto está en la ley 1712, que es acceso a la información pública, y ahí es donde nos nombran esto. Nos dicen qué es clasificada, qué es reservada, y nos dicen por qué motivo no la podemos brindar. También, digamos, quería que tuviéramos presente siempre vamos a tener presente qué es, digamos, caso de fuerza mayor y caso fortuito, ¿sí? Bueno, voy a decirlo, por ejemplo, la información clasificada es de clases de personas, o sea, la información que vulnera la seguridad de las personas, ¿listo? De una persona o de un grupo pequeño de personas, pero no de toda una comunidad o una institución, ¿listo? La reserva es una información que pone en peligro al país, a la organización, a las instituciones, a los grupos sociales grandes, ¿sí? Esta es reservada. Bueno, ¿qué es un caso de fuerza mayor? Un caso de fuerza mayor, la fuerza mayor es la fuerza de Dios, la mano de Dios. ¿Qué quiere decir, profe? Es algo que yo no puedo predecir y tampoco si supiera que va a pasar, no lo puedo controlar. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como un terremoto, como un huracán, como un meteorito. Son cosas que son que se sobrepasan a las fuerzas del hombre. Son las fuerzas de Dios. ¿Listo? Después vienen los casos fortuitos. ¿Qué es un caso fortuito? Es algo que yo no sé qué va a pasar, pero si yo supiera qué va a pasar o si lo puedo predecir, lo podría controlar. ¿Cómo que, profe? El carro se me quede sin frenos. Es un caso fortuito, no es fuerza mayor, es un caso fortuito. Es la mano del hombre. ¿Por qué? Porque si yo me levanto y verifico, digamos, temprano cuando reviso mi carro y verifico que está mal de frenos, ¿cierto? Entonces, yo puedo agregar líquido, puedo verificar, ¿sí? Yo puedo evitar la situación. Es un caso fortuito. En cambio, si yo supiera que va a pasar un huracán, yo no puedo decir, yo voy a colocar las manos así, controlo el huracán. No puedo, ¿cierto? Eso es una fuerza mayor. Hay que tener presente eso. Hay que tener presente cuáles son los medios materiales, los medios inmateriales, ¿cierto? Tener presente los medios materiales que yo puedo tocar. ¿Cuáles son los que yo puedo tocar? Incautación, yo agarro el elemento.
Traslado por protección, yo lo tomo del brazo al señor. Estos son ejemplos que yo tomo así para recordar. Traslado por protección, traslado por caso policivo, destrucción del bien. Entonces yo agarro el daño del bien, ¿cierto? Estos son materiales. ¿Cuáles son los inmateriales? Yo no puedo, digamos, tocar una orden de policía, una orden verbal, ¿no? Un permiso, profe, pero el permiso es un documento y yo lo puedo tocar. Bueno, ahí se me fue la norma que tengo, pero sí, está escrito, ¿sí? Entonces, una orden, un permiso, una autorización. Hay que tener claro la diferencia entre permiso y autorización. Chacho, esto lo preguntan mucho. Estoy como encasillando lo que preguntan para tener presente. ¿Qué es, digamos, el permiso y qué es la autorización? No lo preguntan así, ¿qué es? Sino dan un caso y dicen, por ejemplo, Pedrito Pérez quería hacer una gallera y para realizar la gallera tuvo que pedir un documento escrito por parte del alcalde, el cual hace parte de los medios y materiales de policía. Este documento es, ¿cierto? Entonces colocan permiso y autorización. Tiene que saber encasillarlo, ¿cierto? Si es un permiso de autorización. Entonces, la autorización se da cuando es un evento masivo, una aglomeración masiva, cuando es grande, un concierto, un estadio. Profe, pero es que una gallera y van bastantes personas, pero no hay como tal una logística de seguridad, de registro a la entrada, bueno, de muchas cosas. Entonces, aquí se hace un permiso, un permiso. El permiso es para cuestiones más pequeñas. Por ejemplo, cerrar la calle para un 15 años. Eso es un permiso, no es una autorización, ¿cierto? Entonces, hay que tener presente eso porque eso lo preguntan, eso lo preguntan. Quiero que tengan presente, digamos, las cosas que de verdad les puede salir. Ya han salido. Han salido. Por ejemplo, cuando se usa la acción popular y cuando se utiliza la acción de grupo. Hay una diferencia entre estas dos. Profe, ¿qué son la acción popular y la acción de grupo? Entonces, la acción popular es para cuando me están vulnerando un derecho social o el medio ambiente, ¿cierto? Pero cuando está ocurriendo el hecho, un ejemplo, profe, están lanzando contaminación, hoy están lanzando contaminación al río. Yo hago una acción popular. Profe, la acción de grupo, cuando ya ha ocurrido el hecho y yo quiero que me indemnicen porque ya pasó, ya qué más, pero ahora indemnicen. Digamos, una masacre, un asesinato. Vinieron, mataron 8 ciudadanos en mi barrio. De estos 8, 4 eran familiares míos. ¿Sí? Entonces, ya sucedió el hecho, ya no me lo pueden volver a entregar, ya no me lo pueden pedir. Entonces, yo hago, como eran bastante familiares los que estábamos aquí, hago una acción de grupo. Y es para que me paguen, me den plata, me indemnicen por el asesinato de ellos. Son las diferencias. Hay que tenerlo presente qué son y cómo son las diferencias. En acción popular no necesito un abogado. Puedo ponerlo, pero no lo necesito para interponerlo. Y la acción popular no necesita una cantidad de personas. En la acción de grupo, mínimo, tienen que ser 20 y sí necesita abogado. Son cosas que toca tener presente para, no, pero se está leyendo la clase, no importa, pero vamos a tener presente qué pueden preguntar para, para encasillarnos en eso. Por ejemplo, ¿qué es actividad, qué es función y qué es poder de policía? Esto lo preguntan mucho. También preguntan lo que tiene que ver con el artículo 21 de la ley 1801, que es el carácter público de la actividad de policía. Ojo que es de la actividad de policía, porque en un concurso salió, en una pregunta salió, que Sutanito estaba grabando el procedimiento y resulta que esto iba en contravía del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, puesto que y decía que la actividad de policía puede ser grabada y abajo decía los procedimientos de policía pueden ser grabados. Profe, pero es lo mismo. Sí, pero es que es lo que está en la norma, lo que diga en la norma es lo que me van a preguntar. Son preguntas literales. Cuando tiene que ver con leyes o lo que tiene que ver son literales, como está en la norma. ¿Listo? Ahí la respuesta correcta era grabar la actividad de policía, ese carácter público. Y recuerden que salvo las excepciones de ley, creo que dice, de norma, algo así. Entonces, ¿qué es salvo? Pues que a un niño no se le puede grabar. Cuando es un caso de violencia sexual no se puede grabar.
Dentro de un banco o una empresa que esté prohibido grabar en el interior, no se puede grabar. ¿Listo? Y la otra sí. Si no hay esas excepciones, sí se puede grabar. Pero, digamos, usted no va a ver que va a grabar dentro del banco y dice, ah, mire, estaban peleando aquí dentro del banco, pero mire, hay 1, 2, 3, 4, 5 cajeros, la cámara está aquí en la esquina y la otra cámara está en la otra esquina. Y acá siempre para el vigilante. No puede, por seguridad del banco, no puede, está restringido. Entonces, esto hay que tenerlo presente porque lo preguntan. Lo preguntan. ¿Qué preguntan? ¿Cuáles acciones hace la patrulla? ¿Cuáles acciones hace el comandante? ¿Cuáles acciones hace el inspector de policía? Lo preguntan. Esto de las faltas también es importante. No lo preguntan, coaccionar a una persona para que no presente queja, ¿qué falta es? No, no lo preguntan así. Lo preguntan así, digamos. El patrullero Rodríguez le dijo a Susana, que es su prima, que no instaurara una queja digamos, del robo que tuvo en su vivienda, pues dañaba la operatividad, por lo cual fue investigado, ¿sí? Y se le dará una sanción. La sanción impuesta al patrullero Rodríguez es, profe, o sea que yo tengo que saber cuál falta es, tengo que saber si es grave, gravísima o leve, y tengo que saber si la hizo con dolo o con culpa, ¿cierto? Sí, y tengo que saber si es gravísima con dolo queda, sí, y así lo pregunto, así lo pregunto. Y no le van a preguntar si es con dolo gravísima, no, le van a preguntar la sanción. Y usted tiene que tener presente dónde va. Profe, ¿esa pregunta pueden valer más? Sí, pueden valer más. Aunque estos tratan de tener como un control, unas fáciles y unas difíciles, pero sí pueden valer más. Y digamos, si esta pregunta es complicada, el, el 80% la va a perder. Y si usted es el 20% que la gana, pues va a subir. Entonces, eso es lo importante. Entonces, sí hay que sabernos, digamos, todas las faltas. No como está tal cual, pero sí saber de que, bueno, utilizar un elemento para otra cosa sería un cohecho por apropiación, ¿cierto? Esto es un delito, pues es una falta gravísima. Si la hago con dolo, ¿qué me puede dar? Pues una, inhabilidad general, que es destitución, ¿cierto? Y una inhabilidad para ejercer cargos públicos dentro de 10 a 20 años. ¿Sí? Pues bueno, toca grabarnos esto, tener presente. Y hay que tener presente también los poderes, las ramas del poder público, ¿cierto? Y cuáles organismos están por fuera, la estructura del Estado. Hay que tenerlo presente porque lo preguntan. Los mecanismos de protección y participación, que es la tutela, que es el derecho de petición, que esto hay que tenerlo presente, ¿cierto? Que es la revocatoria del mandato, esto pueden salir preguntas. ¿Qué más? Voy a decirlo así, las categorías de la ley sí salen, pero no salen así como está. Los comportamientos contrarios a la ciudadanía sí salen, hay que leerlos todos. Yo les envié un Word donde están todos y al frente dice lo que da, ¿cierto? La medida impuesta. Hay que leerlos. ¿Qué otra cosa? Ah, lo del uso de la fuerza. Lo del uso de la fuerza sale mucho, mucho. Digamos, cuáles son los parámetros para el uso de la fuerza? ¿Cuáles serían la escala, la pirámide, ¿cierto? El uso graduado. Eh, También cuáles serían los elementos, para qué se usan o cuáles elementos se usan. Eso sale, no así, pero sale en casuística. Si lo sabemos aplicar. ¿Qué otra cosa podemos mirar así? Bueno, esto de derechos humanos ya mirábamos cuáles son las organizaciones de derechos humanos, ¿cierto? La que nos atañe. Digamos, la Comisión y la Corte, ¿cierto? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Esta es la que eh, tenemos que mirar. ¿Qué más? Otra cosa. Todo lo que tiene que ver con la ley 1098, todo lo que tiene que ver con los niños, graves en eso. Lo de los permisos de trabajo, lo de para salir del país, lo de allanamiento y rescate. ¿Qué más? Todas estas situaciones de la 1098 hay que tenerlas presentes. Hay que tener presente, bueno, esto de los principios de la cosa juzgada,
a salir que es función del código de la 906 y del 599, de la 599 del Código Penal, procedimiento penal. Hay que tener presente quiénes tienen, cuáles son, digamos, policía judicial permanente y cuáles son policía judicial especial y cuáles son policía judicial extraordinaria, ¿sí? Hay que tener presente eso. ¿Qué más? La doctrina, también preguntan la doctrina, que cuáles, digamos, los pasos que decíamos de doctrina policial, la difusión, la generación, difusión, aplicación y evaluación, ¿cierto? ¿Qué se hace cada una? Profe, ¿por qué está haciendo como tanto repaso de todo esto? Porque quiero que por favor, si se tomen el tiempo de volver a mirar, de volver a mirar las clases o volver a leerlo, esto, o volver a hacerse el examen. Sé que falta mucho tiempo, sé que falta mucho tiempo para todo esto, pero es importante que estemos claros, vayamos como pisando firme desde ahorita y vamos repasando, que cuando lleguemos allá, esto es tal cosa, esto es de una, tra. Por ejemplo, ¿qué es calumnia? ¿Qué es injuria? Es importante. ¿Cómo se configura cada delito de la penal militar? ¿Cómo se configura el ataque al superior, al ataque al inferior? ¿Cómo se configura el abandono del servicio? ¿Cómo se configura el abandono del puesto? Esto es importante. ¿Cómo se configura el delito de centinela? ¿Qué diferencia hay entre el abandono del puesto, el delito de centinela y el abandono del servicio de soldado profesional y el abandono de servicio normal? O sea, hay que diferenciarlos. Hay que diferenciarlos. Por ejemplo, pues el delito de centinela tiene que estar de centinela y siempre o casi siempre van a ser centinelas los soldados, que diga soldado nomás o que diga auxiliar. No, profe, pero puede ser un patrullero, pero tiene que decir el patrullero que se encontraba de guardia nocturno. Ya, ahí sí sería centinela. Bueno, vamos aquí, vamos a continuar. Vamos a continuar, vamos aquí en la 8, iríamos acá para la 9, ¿cierto? Tenemos que mirar, profe, pero es que ya entró en vigencia ahorita en marzo la 2196 y ya quedó derogada la 1015. ¿Qué es derogada? Decíamos que derogada es cuando uno reemplaza al otro, ¿cierto? O yo lo decía un ejemplo de derogar un novio o una novia, ¿sí? Pues ya siento que esta como que no me atiende, siento como que esta no cumple las expectativas, ya, y no me trata bien, ella ya no me aguanta, yo no la aguanto, ya no, ¿cierto? Y llega otra que sí está como cumpliendo con los requisitos, se hace la derogación. Esta pasa a ser la novia y aquella la es. Ella, derogación, así son las leyes. Una reemplaza a la otra, derogada. Profe, ¿y cuándo es cuando son inexequibles? Resulta que hay una mamá de la Constitución Política de Colombia. La mamá de la Constitución Política de Colombia es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un órgano de verificación de la norma y de la correcta aplicación y lectura de la Constitución. Entonces, cuando haya algo mal en la Constitución, ella es la que va a verificar, va a sancionar y va a eliminar. O algo que vaya en contra de la Constitución, pues ya va a proteger a su hija la Constitución y va a poner inexequible esa ley. Eso es. Entonces, la Corte Constitucional, alguien demanda y dice, venga, este artículo de esta ley va en contra de la Constitución Política de Colombia por esto y esto y esto. Lo que sucede con algunas normas que, digamos, que dicen, hay una norma que dice que prohibir dejarse hacer una prueba sacándose sangre de su cuerpo para verificar si está drogado o está borracho. Pues actualmente está, pero esto iría en contra de la Constitución, ¿cierto? Porque nadie puede violar mi cuerpo ni obligarme a mí a autoincriminarme, pero todavía no lo han demandado. ¿Se podría demandar? Sí lo podría demandar. Digamos, y la Corte Constitucional verificaría, esto va en contra de la Constitución, entonces, va en contra de la Constitución, entonces lo que voy a hacer es que lo declaro inexequible. ¿Qué es inexequible? Que ya no va a servir, ya no va a funcionar, ya no va a tener poder. ¿Listo? Y eso es la diferencia de derogar y inexequible. Tienen que tener presente, muchachos, también
la caducidad y la prescripción. ¿Cada cuánto se da esto? 5 años, 5 años. Perdón que estaba haciendo la cartelera ahí. 5 años. Entonces, profe, ¿qué es caducidad y qué es prescripción? A mí se me olvida, me embolato, la confundo. A veces digo que esta es esto y a veces digo que esta es esto. ¿Qué es? Entonces, digamos, vamos a hacer que la caducidad es un yogur, ¿cierto? Digamos. Entonces, digamos, pasó un hecho, que es el yogur, pasó un delito, pasó una falta, el hecho. Y pasaron 5 años y no me abrieron una investigación. Pasaron 5 años y no destapamos el yogur. Cuando lo vayamos a mirar, ya, ¿cierto? Ya caducó, ya venció, ya está picho, ya no lo podemos comer, ¿cierto? Esta es la caducidad, porque nunca me abrieron investigación. Profe, entonces, ¿qué es la prescripción? La prescripción, si lo ven, son 2 palabritas. Prescripción, digámoslo así, no es básicamente así, pero yo lo tomo de esta forma para poder tener un ejemplo. Entonces, pre es antes, ¿cierto? Acordémonos de que las palabras con el prefijo pre siempre es anterior. Prepago, o sea, pago antes, ¿cierto? Así se lo van a grabar. Pre. Entonces, prescripción. ¿Qué decir descripción? Pues cuando abrieron la investigación disciplinaria, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que a mí me abrieron una investigación disciplinaria, pasaron 5 años y no me sancionaron. Esto se revierte y quedó siendo inocente como antes que abriera la investigación, como el prescripción, digámoslo así. No está bien, pero así, para que se lo graben. Entonces, prescribir es que vuelvo a quedar con el archivado de eso y quedo inocente. Aún cuando me abrieron la investigación y yo había cometido la falta, pero nunca me sancionaron, pasaron 5 años, prescribe, prescribe. Hay que tener presente eso, muchachos, eso lo preguntan, eso lo preguntan. Bueno, vamos a mirar aquí. Entonces, la ley 1015 del 2006, ¿cierto? Falta gravísimas, todavía estamos en las gravísimas. Dice, permitir acceso a documentos clasificados, dar motivo con culpa, pérdida del expediente judicial, abstenerse de registrar hechos que esté obligado por su función. Entonces, aquí vamos a mirar que eso sobre todo atañe a los que tienen que ver con archivo y los que tienen que ver con secretaría. Entonces, hay un documento que no debería divulgarse, un documento que no debería saberlo nadie, usted maneja una información y usted lo deja en el escritorio. Vaya, almuerzo y cuando viene ya lo han revisado, le han tomado fotos y se difunde la información. Podría haberse inmerso en una investigación disciplinaria por una falta gravísima. Profe, es que yo no lo quería hacer, no fue con dolo, pero es gravísimo. Pero lo van a colocar con culpa, pero es gravísimo. Una cosa es la tipicidad y otra cosa es la culpabilidad. Entonces, acordémonos que había 3 cosas para decir que para sancionar a una persona, ¿cierto? Entonces, que era típico, antijurídico y culpable, ¿cierto? ¿Qué es típico? Que esté escrito en la norma. Eso es tipicidad. ¿Qué es antijurídico? Que vaya en contra del orden jurídico, que vaya en contra, que va en contra de la sociedad, ¿cierto? Va en contra de las normas de la sociedad. Antijurídico. Culpable, pues que de verdad se le demostró que usted lo quiso hacer o que fue por negligencia suya. ¿Listo? Eso es. En lo disciplinario no son esas. En lo disciplinario son típico, ilicitud sustancial y culpabilidad. Tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Entonces, tipicidad, que está escrito en la norma, anteriormente en la 1015, ahora en la 2196, como código disciplinario, ¿cierto? Que esté escrito. Si no está escrito ahí lo que yo hice, no me pueden sancionar, no me pueden sancionar. Profe, si yo lo cometí hoy 5 de enero y mañana 6 de enero se inventaron la ley del delito, ¿me pueden? No. Tiene que ser con las leyes que están vigentes en el momento que usted cometió la falta o el delito. ¿Listo? Esto tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, pero es así, no puede. Profe, pero si, digamos, fue el 5 y el 5 estaba la ley 1015 estaba vigente y el 6 nació la 2196, ¿yo puedo pedir para irme para la 2196 o quedarme en la 1015? Sí puede, sí puede. Esto se llama el principio de favorabilidad. Y la favorabilidad va a ser siempre, es que es un nombre hindú pro reo. Bueno, o sea, que es
a la persona investigada o al reo, al llamada persona sindicada. Va a ser favorable a él. Él va a decidir cuál ley le sirve más. Si a él ve que con la 1015 lo sancionaba menos y todavía se puede decir que lo. Y si él ve que la 2196 le sirve más, puede solicitar por eso. Lo que sucede con, digamos, con el sistema penal normal y el sistema penal abreviado. Uno puede pedir la conversión. La conversión se llama conversión. Que la conviertan del normal al abreviado. ¿Cierto? Esto también, esta ley también la pregunta, tienen que tenerla presente. La del sistema penal abreviado. ¿Quién es el querellante legítimo? Es importante. ¿Quién es el investigador privado? Esto son preguntas de examen. Pero no lo preguntan así. ¿Quiénes? O sea, hacen una casuística y uno tiene que interpretarla. Bueno, entonces, abstenerse de registrar hechos que esté obligado por su función. Entonces, esto también tiene que ver, pero con los jefes de información. ¿Sí? Sucede algo y no registran. Es una falta gravísima. ¿Listo? Agredir, dar malos tratos al público, a superior o a subalterno. Una falta gravísima. Sobre todo aquí tiene que ver con palabras soeces. Tiene que ver con ser agresivo, digamos, con grosería. Proferir calumnia o injuria en el servicio. Entonces, vuelvo, ¿quién sabe qué es calumnia? ¿Quién me dice qué es calumnia? Elmer. Profe, Señor. cuando a usted le están como diciendo, ¿cómo le explico? Como usted robó y no sabe si es verdad o no. Bien. Le están imputando un delito. Eso es calumnia. Bien, No muy tiene bien. evidencias. Eso, muy bien. Muy bien. Sí, porque si usted puede decir que él robó y usted tiene pruebas, ¿cómo demostrarlo? No lo pueden decir que es calumnia. Está bien. Listo, muy bien. Ahora la injuria es hacer imputaciones, pero deshonrosas, hablar mal de la otra persona. Este muchacho es como, bueno, pero es que por este lado no, como que es gay. Resulta que el muchacho no es gay y él se siente afectado porque dijeron que era gay. Entonces, es una injuria, ¿cierto? Es que este muchacho es como cochino, él no se baña en las mañanas y eso. Entonces, resulta que él se siente afectado y él sí se baña, de pronto suda mucho, entonces es una injuria, ¿cierto? Entonces, esto lo preguntan. La calumnia y la injuria hay que tenerla presente, hay que saber qué es calumnia y qué es injuria. Calumnia, imputación de un delito. Injuria, hacer acusaciones deshonrosas contra el honor. ¿Listo? Ahora, y respetar miembros de otros cuerpos armados. Lo he visto de lado y lado. Lo he visto del ejército hablando mal de la policía, lo he visto. Y he visto la policía hablando mal del ejército. Lo he visto. No quiere decir que todos, pero sí lo he visto. Y es delicado. Es delicado porque si lo graban, si lo demuestran, mire, es una falta gravísima, ¿cierto? Y puede tener problemas, consecuencias. Presentarse servicio borracho o drogado. Acordémonos que presentarse al servicio borracho y drogado era una falta grave no, acá está, pero perdón. Pero tengo que mirar ahorita. Porque presentarse al servicio es grave. Gravísima es tomar el servicio. Cuando se encuentra en el servicio, tomando. Es gravísimo. Cuando se presenta al servicio borracho, es grave. Tengo que verificar. No sé por qué, pero digamos, tiene que ser otro verbo acá. O será prestar el servicio. Tomar el servicio, tomar o drogarse el servicio es gravísimo. Era gravísimo en la 1015. Presentarse borracho a trabajar era grave. Era grave. Bueno, omitir la colaboración a servidor público o servidores del Estado. Esto lo he visto también. La Cruz Roja tiene un incidente o algo y pasa la patrulla, venga, venga, y no asiste, no, digamos, o sucede algo o el ejército quiere ayuda o
la Armada o la Infantería Marina, y pues como no, es que yo no me la llevo con ellos, no pasa, y esto es una falta gravísima. Hay que ayudar a todos, a todas las instituciones, a todos. No, es que esa es la Secretaría de Salud de la Alcaldía, no importa, hay que colaborar, hay que ayudar. Ah, es que la inspectora, a todos tienen que colaborarse. Si él le llega a instaurar una queja, le llega, se ven problemas graves. Mejor siempre ayudar, siempre llevar buenas relaciones que a la final algún día servirán todas esas buenas relaciones. ¿Listo? Dejar de asistir al servicio sin justa causa. Pero muchachos, estoy mirando que esta también me suena que es grave. Pero miramos una cosa. Permitir acceso a documentos de clasificación por motivo de culpa, pérdida, expediente. Ah, no, está bien, está bien. Está bien. Eso es grave. Lo que pasa es que, mire, muchachos, voy a decirle una cosa. Las faltas, las faltas son, digamos, casi los mismos comportamientos. ¿Qué sucede? Que un comportamiento, digamos, lo colocan, digamos, de una forma en la leve que no ha sido tan trascendental. Si usted se agrava esa condición o lo hace de otra forma más perjudicial, es grave. Y si lo hace de otra manera, digamos, que afecte directamente a la institución, es gravísimo. Casi siempre se van así. Por ejemplo, no informar una orden cumplida es una falta leve en la 1015, no dar la orden cumplida. O sea, no informar que ya se cumplió la orden. ¿Listo? Es una falta leve. No informar, no informar, no informar los hechos que han sucedido en el servicio, es una falta grave. Y no transmitir una orden o no llevar la orden, se le dio, es una falta gravísima. Entonces, es casi siempre lo mismo, o sea, no informar, pero depende digamos, la conducta, la ilicitud sustancial que tenga, o sea, lo que dañe el servicio. ¿Listo? Bueno, pero vamos a mirar ahora las de la 2196. Entonces, gravísima. Elaborar, mire esto, mire la diferencia de la norma nueva a la vieja. La vieja tenía uno o dos verbos en un artículo. Miren, ahora tengan cuidado con esta, miren. Y eso que yo le quito algunos verbos, yo le quito, para no hacerlo tan extenso porque las diapositivas se me van muy largas. ¿Listo? Pero, mire, elaborar, cultivar, suministrar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar, ocultar o apropiarse de sustancia prohibida por la ley. Sí, ven digamos, esta norma no deja nada por fuera, nada por fuera. Todo, todo está, digamos, plasmado. Entonces, la situación la deja abierta y le coloca 6, 8 verbos y luego, a lo último, le coloca varias situaciones en franquicia, en comisión, en permiso, en calamidad por salud, en yo no sé qué. Entonces coloca muchos lugares, muchos verbos y deja la acción abierta. Entonces, hay que tener presente, no es que, ay, profesor, va a dar miedo, no vamos a poder hacer nada, no, pero hay que conocer la norma, hay que saberla, pues para saber más o menos qué se puede y qué no se debe hacer. ¿Listo? Ahora, ausentarse sin justa causa del sitio donde preste servicio. ¿No? Está gravísimo. Bueno, esto es un abandono del puesto. Omitir su presentación cuando ocurran alteraciones. Aquí es más largo, yo lo dejé hasta aquí, pero es más largo, dice alteraciones del orden público, como protestas, yo no sé qué, yo no sé qué. Dice, digamos, más situaciones, pero es básicamente esto, que si se llega a alterar el orden público, si llega a suceder algo, estoy mirando que Ávila no se puede conectar.
Entonces, si llega a suceder algo, usted tiene que estar disponible, presentarse, porque lo necesitan, ¿cierto? Abstenerse de ordenar o prestar apoyo en caso de alteraciones, ¿no? Hay que tenerlo presente. Entonces, no, que es que a mí me da miedo, que cómo voy a ir yo hasta ese CAI a ayudar a ese patrullero que están allá, que lo están quemando, si yo pongo en riesgo los míos. No, pues tiene que verificar cómo lo va a hacer, pero no se puede negar, no puede omitir la ayuda, el apoyo, ayuda. Consumir bebidas o sustancias en servicio o permitir, o no permitir, mire, o no permitir la realización de pruebas físicas y clínicas para su determinación. Bueno, entonces, ya. Entonces, mire que beber en servicio es gravísimo. Presentarse en servicio borracho es grave. Unos decían, pues es mejor no presentarse. No, no sé, porque también también es grave. Son las dos graves, pero pues a mí me parece, ausentarse del servicio me parece más, pues, más complicado que presentarse borracho. Pues, bueno, internamente puede suceder muchas cosas y puede ser mejor presentarse. ¿Listo? Vamos aquí. Incumplir decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria. La anterior, la anterior norma decía solamente incumplir decisión emitida por un juez. Ahora le metieron pues una decisión judicial, fiscal, administrativa y disciplinaria. Entonces, abren más la brecha, digamos, de la conducta. ¿Listo? Respecto de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ¿qué sucede con estas tecnologías? Entonces, enviar, publicar o divulgar información sin autorización. ¿Cierto? Es, si yo divulgo y si yo publico, no, venga, yo voy a publicar esto, es una falta gravísima. Descargar, instalar, modificar o borrar software. ¿Cierto? Sabemos qué es software y qué es hardware, ¿no? ¿Sí? Juan, ¿qué es hardware? ¿Qué es? Pues lo que yo tengo entendido, el hardware es lo que trae interno el computador y el software es digamos que la velocidad y lo que es el componente del computador, no. No. Bueno, el hardware son los elementos por fuera, digamos, esto es el hardware, lo que se ve por fuera, ¿sí? Esto por fuera. La pantalla, el teclado es hardware, ¿cierto? El software es los programas que tiene internamente, los programas. ¿Por qué usted decía que la velocidad? Porque la RAM es el hardware, ¿cierto? Pero es porque es un elemento, es un elemento. La CPU es hardware, todo es, ¿cierto? Que lo hay por fuera. Y software es lo de internamente, los programas. Entonces acá dice que borrar el software. Imagínense, va a borrar una aplicación, va a borrar una información, va a borrar algo del computador y puede ser importante. Esto es una falta gravísima. Entonces hay que tenerlo presente. Ahora, mire, realizar o permitir dar lugar a fuga de información. Es que yo no sé si se me fue el dedo y lo mandé para otro correo que no era. Hay que tener presente esto, sobre todo los que manejan información, digamos, confidencial. ¿Listo? Bloquear, destruir, extraer, alterar información para su beneficio. Gravísimo. Seguimos aquí. Respecto a los documentos, de divulgar, facilitar o permitir sin la debida autorización esa divulgación. ¿Sí? Proporcionar datos inexactos, omitir, suprimir el estado civil, ¿cierto? Entonces, yo estoy viviendo con una persona, pero no lo... ¿cierto? Esto tiene que, por algún motivo tienen que decirlo o algo, pero si no, no habría problema, pero aquí está, quedar datos inexactos. O usted casarse por pedir la bonificación y resulta que no está casado en realidad, ¿cierto? En realidad no tiene pareja. Entonces, esto es datos inexactos. Ahora, utilizar
para la realización de actos que afecten a la institución o a particulares. De brindar una información para que quede en ridículo a la institución. Sustituirlo, alterarlo o extraviarlo. Se me perdió la directiva donde se le iba a hacer el pago al novio de mi ex. No, se me perdió. ¿Cierto? Entonces hay que tenerlo presente. Apropiarse o o permitir la pérdida de expediente judicial. Delicado. Todo lo que tiene que ver con judicial, administrativo y disciplinario es delicado. Abstenerse de registrar los hechos y circunstancias que el deber le imponen por su servicio. Comandante de guardia, jefe de información, que no realizó la anotación de lo que sucedió en el servicio, de lo que ha sucedido. Y hay una investigación sobre eso. Gravísima. Hubo una pelea, una riña, y tuvo que hacerse uso de los elementos menos letales, el tonfa o la TASE, y no hizo anotación. Resulta que la persona murió. Venga, señor jefe de información, ¿dónde está la anotación? ¿No? Tome. Listo. Invocar influencia o ofrecer dádivas para ascenso, licencia, traslados y comisión. Anteriormente no lo decía tantas cositas. Decía que para traslados y para comisiones, creo que decía. Ahora ya dice que licencias, traslados, cosas. Bueno, pues, mire que ya un poquito más abierto. Incurrir en actos de discriminación por raza, religión, discapacidad, creencias, edad, identidad de género, lengua, enfermedad, actividad, la actividad que realiza o la circunstancia personal o social. Tengan cuidado, esto sí vamos a hacer la cosa. Tengan cuidado, por ejemplo, había una pregunta que decía que un niño se acercaba a hacer un derecho de petición en una estación y el patrullero le decía, venga niñito, yo le colaboro, y le hacía el trámite, ¿cierto? Y decían que el policía había faltado en algo, ¿y en qué era? Decía que no podía hacer el trámite porque era menor de edad. Decía que los niños no pueden poner derecho de petición. Decía que el policía no era de autoridad competente. Y lo otro decía que le llamó niñito. Y la respuesta real de esa pregunta era que hizo mal procedimiento fue porque le dijo niñito. Profe, no le puedo decir niñito. No le puedo decir niñito. Y si es un señor de mayor de edad, le digo, venga viejo. No, no le puedo decir viejo. Y si es un señor de nacionalidad venezolana, le digo, Veneco, venga. No, no puede. Porque mire, lo está discriminando por de donde es. Pero, profe, sí son delicados, sí son... Es la norma, la norma. No le puede decir compadre, cuñado, mi amor, mamacita. No le puede decir, no le puede decir. Venga, gordita. No le puede decir. Profe, entonces, ¿cómo le digo? Eh, joven, ¿cuál es su nombre? No, yo me llamo Pedro. Venga, señor Pedro, o venga Pedro, venga, colabóreme aquí. ¿Cómo dice el manual de atención al ciudadano que le debe llamar por su nombre? Profe, y si hay un señor de bigote y me dice que se llama Juana, ¿yo qué hago? Pues le dice, venga, doña Juana, venga. Profe, pero me presentó la cédula y en la cédula dice que se llama Pedro. Pues escribe en el formato Pedro, pero le dice, listo, doña Juana, ya está su derecho de petición realizado. Profe, no está mal hecho que yo le diga a Juana y escriba Pedro. No, así es el procedimiento. Hay que tener en cuenta esto, muchachos, hay que tener en cuenta porque sale. No se le puede decir viejito, no se le puede decir mariconcito, no se le puede decir negro, no se le puede decir venga mocho, venga niñito, venga peladito, venga gordito, venga. No, no se puede hacer. ¿Cómo le voy a decir? Por el nombre de la persona. Primero me tengo que presentar yo. Soy patrullero, soy su intendente tal, mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? La palabra no es colaborar, es servir, servir. Profe, ¿eso lo dice el código? Sí, lo dice que nosotros somos servidores públicos y que nosotros servimos, damos un servicio, no colaboramos, no ayudamos, servimos. Hasta eso lo dice. Que cuando usted tenga que contestar el celular, lo tiene que hacer antes del tercer tono, o sea, tienen que haber dos timbradas. Si usted contesta el tercero, ya está fallando. Profe, tengo que tener el celular ahí enfrente, sí.
Usted está para ese servicio. Profe, pero uno llama a la línea de atención y hace como 30 llamadas y no le contesta. Sí, está mal, pero debería ser. El manual dice que no puede durar más de 2 tonos, de 2 timbradas. Por eso muchas veces timbra 3 veces y se va a la línea del departamento. Profe, pero es que eso ni suena, eso prim, prim. Ah, sí, porque así lo dice el manual, que son 2 timbradas. ¿Listo? Enfatizo un poquito aquí porque es importante, esto preguntan y es importante en el servicio. Estamos para servir, el protocolo es así, tenemos que presentarnos, pedir el nombre de la persona y llamarlo por el nombre. ¿Listo? No, vieja, venga, cuñado, venga, compadre, ¿sí? Venga, primo. No, no, es por el nombre de la persona. Bueno, acosar, perseguir personas con fines sexuales de manera física o mediante redes. Ay, se me fue la fotografía de mi cosita y se la mandé para la patrullera tal. Ya es un acoso. Ay, le hice una bromita y le dije que cómo estaba de rica. Ya es un acoso. Pero lo hice fue por WhatsApp. Nadie se va a enterar, nadie va a saber. Pero es una cosa, una cosa. Mire que esta ley trae mucho las redes sociales y trae mucho los medios. Trae todo. Dice que por cualquier medio. Casi siempre dice redes sociales o cualquier medio idóneo. Siempre dice. Hay que tener presente eso. Profe, si yo le coloqué un papelito y le digo que quieres tener relaciones sexuales conmigo, una bolita sí y una bolita no, ¿esto es acoso? Sí, tenga cuidado. Agredir físicamente a superiores, subalternos o compañeros. Bueno, esto sería un ataque al superior o un ataque al inferior, ¿cierto? Entonces, es un delito en penal militar y pues acá sería disciplinario. Profe, o sea que me pueden condenar a 3 años de prisión en el penal militar y me pueden dar una destitución por la 10, bueno, la 2196, por disciplinario. Sí, son autónomos. Es el principio de la autonomía. Son aparte. ¿Listo? Impedir el cumplimiento de deberes funcionales o imponer labores ajenas al servicio. Bueno, esto tiene que ver con los comandantes. Cuando no venga, usted váyase para tal parque y se para allá. Y sucede alguna cuestión, bueno, usted fue el que ordenó, pero hay que tener cuidado porque digamos, las órdenes tienen que ser, eh, digamos, que se deban dar esas órdenes, porque si no, siempre le van a preguntar, bueno, usted le obedeció, pero acá como no hay obediencia debida, ¿qué es obediencia debida? Hacer todo lo que me dice. Acá no hay. Acá hay interpretación de la orden. Cuidado, porque los soldados sí tenían obediencia debida. Los soldados le decían, párese en esa esquina, se paraba. No, pero mi comandante, ¿por qué me paró en la esquina? Usted no tiene derecho ni a respirar. Párese ahí. Y ya ahí se paraba, ¿cierto? Pero el policía tiene interpretación de la norma. Esa es la diferencia. El policía tiene que estudiar mucho porque tiene que interpretar la norma. Entonces, usted sí tiene que, párese en esa esquina. Listo, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué tengo que hacer? No, usted vaya a hacer identificación de vehículos y personas. Listo, ¿de qué tiempo a qué tiempo? Listo. ¿Y dónde va a estar estipulado esto? El plan de servicio. Todo está escrito. ¿Con cuántas personas voy a ir para tener seguridad? ¿Listo? No, que usted no tiene derecho a ah, no, listo, no le cumplo la orden. Si usted no me cumple estos parámetros o esto, o debe conducto, porque es que yo está en riesgo mi vida y no sé por qué estoy haciendo acá. Hay interpretación de la norma. Entonces, ojo que cuando le den una orden siempre tiene que haber interpretación. Ahora no es que pues vamos a refutar todo lo que nos diga, pero sí hay que tener interpretación de la orden. Entonces, aquí dice que sí, que el que dé la orden, ¿dónde está? Y pedir el cumplimiento de los deberes funcionales o imponer labores ajenas al servicio. Entonces, eh, si cometemos algo y nos ordenan y está mal dicha la orden, pues paga el que la hace y también el que la obedece. También si me imponen a lavar el carrito a bañar a Fifú o a Firulais, ¿cierto? Pues eso no es un deber, eso no es un deber de mi servicio, ¿cierto? Y si por estar yo lavando a Firulais, resulta que vienen y matan a la esposa del señor alcalde que yo estaba cuidando, porque yo estaba lavando a Firulais, ¿cierto? Pero el que me ordenó fue mi comandante, pues, ¿listo? Pero usted también. Entonces,
Ahí tiene que tener cuidado. ¿Listo? Utilizar cualquier medio fraudulento para obtener distinción, calificación o crédito académico. ¿Listo? El que tenga curso 500 barritas y me mete ahí a ver si vamos a esto. Entonces, o para ver si me colocan la medalla y pues ahí estamos presentes. Entonces, esto es una falta gravísima. Acceder sin permiso de la autoridad competente a cargos, honores o recompensas sin la debida autorización. Pues esto es pregunta. Esto es pregunta. Resulta que el patrullero Guevara se encuentra en límites con Perú y resulta que vio que había una banda en el otro lado de Perú y él rápidamente, bueno, la banda pasó la frontera y él rápidamente los capturó. A todos, a los 8 los capturó. ¿Listo? Además, dio de baja a 3. Esto. Entonces resulta que el presidente de Perú viene y dice, este es el mejor policía que yo he visto en todo el mundo. Le voy a dar 3 medallas. Y lo llama a que en la frontera van a hacer una ceremonia a que ustedes digamos, le pongan las 3 medallas. El patrullero Guevara dice, pues que es tan bueno, ¿no? Que tan bueno que 3 medallitas, mira, internacionales. Bueno, y van y le hacen la ceremonia, muy bonito todo y todo. Pero resulta que hay un compañero que no está contento. Se Guevara, ¿qué se cree? Pero le dice, venga, comandante, es que mira, le pusieron 3 medallas, venga. Aquí está. Y la hora de investigación lo sancionan porque no pidió autorización para que pudieran darle esos honores o esas medallas. Profe, si es internacional, quién da el permiso? Presidente y el director de la policía. Profe, pero eso está difícil. Sí, sí, pero son ellos los que tienen que autorizar. No pueden darnos distinciones, honores, medallas sin autorización. Profe, ¿por qué lo hacen así? Porque todo tiene que tener un orden y pues el presidente no va a querer que otro se lleve, digamos, esto. Él va a decir, si lo hizo este patrullero, lo voy a hacer yo. Digamos, esa no es la cuestión, pero más o menos, ¿sí? Por ese objetivo o por el objetivo de proteger la soberanía, ¿cierto? El país no tiene que pedirse una autorización. Si él da autorización, sí, y no. Realizar o hacer parte de fraude para conocer previamente el contenido de exámenes o evaluaciones. Anteriormente decía hacer fraude en un examen, pero resulta que ahora se ve que pues, hay 8 personas en un salón, todos conectados con un computador y le colocan un micrófono, ¿sí? Algo a un muchacho que va a hacer la prueba y escucha todas las respuestas. Pues hay 8 personas conectadas, digamos. Entonces, anteriormente con la ley como estaba, pues podían castigar solamente al que estaba haciendo la prueba. Ahora pues dice que dice hacer parte del fraude. O sea que todos los 8 que estaban allá en la oficina y él van a ser todos autores de esa falta. ¿Listo? Ahora, usar medios fraudulentos o similares para lograr calificación médico-laboral. Hay que tener cuidado que, mire, una cosa es cuando yo digo que tengo una discapacidad o cuando yo digo que tengo una enfermedad para que me pensionen o para que me paguen, eso dan una platica, está gravísimo. Y otra cosa es decir, es que me siento maluco y no salí de servicio y resulta que era mentira, es una falta grave. Entonces, mire que son la misma cosa, hacerse el enfermo, pero una cosa es para pedir dinero y otra cosa es para no salir de servicio un día. Entonces, ahí cambia la conducta. Cambia la conducta en qué? En el tiempo, no en el hecho. Es lo mismo, es en el tiempo. Es, digamos, es la consecuencia de eso. Listo. Portar o usar armas diferentes a las que se asignen como dotación o alterar armas y elementos de dotación. Este artículo viene en medida por las protestas sociales. Entonces, que no que llevábamos la traumática, no que es que algunos elementos pues no teníamos y los cambiamos y así. Entonces, están y hay que tener cuidado. Pero es que nos prohíben todo. Sí, pero hay que tener presente, cuidado solamente, cuidado de qué es lo que dice la norma. Y pues acatar. Digamos, no es que prohíban todo. Sí se puede actuar, pero hay que saberlo cómo hacerlo.
o cómo explicarlo. Si ustedes tienen un compañero que sea bueno escribiendo, cuando se presente esto, o que sea bueno en la norma, llámelo de una vez. O tiene un abogado bueno, llámelo, porque las pruebas se consiguen en caliente, ahí en el lugar. Usted siente que la cagó, ay, bueno, perdón, que la amarró, y te dice, ay, venga, ¿qué hago? Entonces, venga, ¿qué hago? Le dice, bueno, tome fotografía tal cosa, grabe tal cosa, haga la anotación tal cosa, verifique los elementos, esto, en caliente, muchachos, las pruebas se obtienen en caliente, en el lugar. Profe, pero es que terminé, fue cuarto primero y tengo sueño. Usted verá, váyase a dormir, pero después cuando no lo dejen dormir, digamos, todo un año porque lo suspendieron o lo echaron, entonces también va a mirar qué era más importante. Es en caliente, en el día que usted está haciendo un procedimiento, usted realizando algo, ese día dedíquele el tiempo y busque las pruebas ese día, porque las pruebas se pierden, se dañan, se cambian, ¿sí? Con el tiempo se acaban, es en el día. Listo. Ejecutar actos que interrumpan o suspendan el desarrollo de celebraciones o actividades religiosas. Esto es delicado. Todo lo que tenga que ver con religión, con raza, todo lo que tenga que ver con la expresividad de otra persona es delicado. ¿Por qué? Porque va en contra de la Constitución y va en contra de los derechos fundamentales. ¿Qué dónde están los derechos fundamentales? Del artículo 11 al 41. Ahí están los derechos fundamentales de las personas. ¿Sí? Entonces, si no, es que esto de religioso está en el artículo 18, el artículo 17, 18 y 19, están estas cuestiones. Y en el artículo 16, la libre expresión, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, profe, ¿todo esto es fundamental? Sí, porque están enmarcados en estos artículos. Y es muy delicado vulnerar los derechos fundamentales de una persona. ¿Listo? Dejar de asistir al servicio durante un término de 2 días o más de forma continua sin justa causa. Muchachos, en la anterior decía 3 días. 3 días. Entonces, presentarse reiteradamente al servicio tarde era leve. No presentarse al servicio era grave. Y no presentarse al servicio por más de 3 días era gravísimo. Y no presentarse al servicio por más de 5 días era abandono del servicio en la penal militar, ¿cierto? Esa era la escala que teníamos. Pero aquí cambia. Aquí cambia. Porque ahora, bueno, no presentarse el servicio reiteradamente es leve todavía. No presentarse el servicio es grave, ¿listo? Pero la gravísima ya no son 3 días, son 2 días. 2 días. O sea, no presentarse el servicio. No presentarse el servicio un día. No presentarse el servicio, digamos, ese día y al otro día es grave. Cuando pasa al tercer día, ya es gravísimo. 3 días, 4 días, 5 días, es gravísima. Ya en adelante es gravísimo. Entonces, aquí lo adecuaron bien porque lo colocaron en un término de 2 días. ¿Listo? Y la otra lo colocaron en un término antes de 2 días. La supieron hacer, porque esta quedó 2 días para antes, las que sean, y la otra colocaron de 2 hacia abajo. ¿Listo? Y aquí, pues, aquí terminamos las gravísimas de la 2196. Ahora vienen las graves. Vienen las graves. De la 1015, permitir el acceso a documentos clasificados, dar motivo con culpa, pérdida. Aquí, mire, allá era exhibirlos, o sea, que era con dolo. Aquí es con culpa. Profe, ¿y en qué cambia el dolo y la culpa? Es que el dolo sí quiere hacer usted las cosas. La culpa no quiere, pero por negligente, por descuido, lo permitió. Entonces, mire que la culpabilidad cambia, digamos, lo que me van a sentenciar, lo que me van a sancionar. Acá no son sentencias, son sanciones. Que me van a sancionar. ¿Sí? Bueno, pérdida del expediente judicial, abstenerse, registrar hechos que esté obligado por su función. Agredir, dar motivos, malos tratos al público o al superior o subalternos. En el otro colocaban palabras oeces, en este es, digamos, cuando se refiera despectivamente, que no tenga, digamos, la cortesía. Lo que yo lo resumo y queda como casi igual, pero es así. Proferir calumnia o injuria de servidor público. Y respetar miembros de otros cuerpos armados, presentarse
al servicio borracho, drogado, omitir la colaboración del servidor público, dejar de existir. Listo. Ahora la 2196. Vamos sobre todo a la nueva norma. Impedir a cualquier persona la grabación por cualquier medio tecnológico de procedimientos de policía sin justificación legal o acceder a eliminarlos. ¿Esto de dónde nace? Pues de la casuística. ¿Se acuerda que en lecciones aprendidas decíamos que a partir de ahí nace todo lo que tiene que ver con la doctrina? ¿Sí? Entonces, se vio que muchos policías, muchos servidores, borraban o agredían a la persona para que no grabara. Y pues sí se puede. Pero mire lo que dice aquí. Cuando no hay una justificación legal. O sea que si hay justificación legal, sí. ¿Cuál justificación legal? Pues que no pueda grabar porque es un caso de violencia sexual, que es un caso con un menor de edad, que es un caso dentro de un banco, dentro de una digamos, empresa, ¿cierto? Entonces, ahí sí habría justificación. Pero si no hay ninguna justificación, puede grabar. ¿Que el policía también puede grabar? Sí puede grabar el policía. No, pero que eso es como retador. Ajá. Usted graba y yo grabo un procedimiento. Normal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque van a descontextualizar el video. Siempre van a poner a dividir el video a partir del video, a partir de donde hay una reacción, a partir de donde hay un mal actuar, pero no contextualizan qué sucedió antes. Entonces, por eso el policía si quiere, él puede desde que llega el procedimiento llegar grabando, o desde que ocurre un hecho comenzar a grabar. No, que usted no me puede grabar, que me está dando mi intimidad, que no, no. Es el carácter público de la actividad de policía, artículo 21 de la ley 1801 del 2016. Usted tiene el derecho de grabar, yo también tengo el derecho porque estamos, o sea, el derecho es al carácter de la actividad de policía. Cualquiera de los dos puede grabar. No es el derecho al ciudadano, ni el derecho al policía, es el derecho a que cualquiera pueda grabar la actividad de policía. Entonces cualquiera puede grabar, no hay problema. Listo, respecto a los documentos aquí, diligenciarlos ¿sí qué? Sin cumplimiento de los reglamentos. Entonces, usted no está autorizado o usted no está llenando el formulario como es, o no está llevando las cuestiones como debe ser, digamos, daría la falta grave. Abstenerse de tramitar la documentación o hacerlos con retardo. Bueno, esto es cuando tiene un cumplimiento, ¿cierto? No lo hace en el tiempo establecido, puede verse inmerso en una falta grave. Omitir la conservación de los documentos conforme a la ley. Tratar o someter a malos tratos a superiores. Estos subalternos, servidores públicos, otras personas. Vuelve y reitera que tiene que respetarse a todos. Vuelve proferir al público o mediante redes sociales expresiones injuriosas y calumniosas. Acuérdense en una cosa, muchachos, que también hay calumnia indirecta, injuria indirecta. ¿Qué es indirecta? La compartió Juan. Rodrigo, bueno, la posteó, la publicó Juan. Rodrigo la compartió. Elmer la volvió a compartir. Y Álvaro volvió y la compartió. Todos podemos vernos inmersos en una investigación. Todos. A Juan le van a decir que él fue el que hizo la calumnia directa. Y Rodrigo, Elmer y Álvaro hicieron calumnia indirecta, pero la hicieron porque compartieron. Mire que esta ley va mucho a las redes sociales, va mucho a esto, a los medios. Realizar actos tendientes a ocultar la identificación en uniformes, vehículos y accesorios, o presentarse servicios sin estos elementos, sin digamos, los parches. Es una falta grave. Utilizar el uniforme en actividades fuera del servicio o a través de medios o redes sociales. Esto es la nueva, digamos, la norma o el artículo que está de moda, ¿cierto? Con los TikTokers, con toda esta cuestión. Pues, sí es bueno, porque hay muchos que utilizan el uniforme de una forma muy, muy despectiva y muy
digamos, muy ridícula, muy ridícula. Sí, sí es bueno esta norma. También hay unos permisos que son los embajadores digitales, que son los que hablan con propiedad, hablan de la norma bien, hablan del servicio, no son ridículos en las redes y pueden hacerlo uniformados, que son los embajadores digitales. Estos embajadores digitales, el comandante de cada unidad lo va a nombrar, o sea, el J1 va a nombrar los embajadores digitales y ellos están autorizados para postear con el uniforme. Es más, pueden hasta postear qué hacen en el servicio, sí pueden, pero ellos no pueden hacer bailes, bromas, cosas ridículas con el uniforme. Pero los demás, pues, tendría que ver y podrían ser sancionados por esta norma. Presentarse borracho o drogado al servicio o no permitir la realización de prueba física o clínica para su determinación. Bueno, omitir colaboración a servidor público. Pero decíamos que pues, a todos tiene que ayudarse, ¿no? Eh, incumplir, modificar, desautorizar, eludir o ejecutar con negligencia sin justa causa órdenes. Pues esto es una desobediencia, ¿no? Prácticamente es un delito digamos, de la penal militar. Asignar a personal, ojo con esta, asignar al personal con alguna limitación física o psíquica prescrita por autoridad médica servicios que no estén en condición de prestar. Entonces, aquí están las personas no aptas para el servicio. Pero ahorita, pues la mayoría de no aptos para el servicio lo están llamando a calificar servicio y chao. Para no tener como este tropiezo de que es que los comandantes no lo pueden mandar a hacer nada porque es que tiene esto, esto. Entonces, cuando lo hacen juntas, están dando juntas, no aptos sin reubicación. Profe, pero se puede pelear, sí se puede pelear, pero no se está ganando. La policía en este sentido está sacando a las personas que tienen alguna limitación. Impedir, incitar, inducir a personas para que no formule reclamos cuando le asista el derecho. Le decíamos, ¿no? A la prima, no, 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 no denuncie el robo, no denuncie porque no sube la estadística delincuencial. Pues es una falta grave. Incitar, inducir o coaccionar al público para que formule quejas infundadas. Me cae mal mi comandante, yo voy a decirle a mis primas, todos mis primos que coloquen una denuncia por hurto para que se suba la estadística y digan que él no hace nada. Ojo, lo pillan y es delicado, una falta grave. Incurrir en comisión de conducta descrita como contravención, comportamiento contrario de convivencia ciudadana. Aquí hay una cosa, muchachos, aquí viene en permiso, en comisión, en vacaciones, en calamidad pública, o sea, siempre que usted haga un comportamiento contrario, siempre que usted haga una infracción de tránsito, siempre que usted haga cualquier cuestión fuera o dentro del servicio, pues le van a poder aplicar esta. Tenga cuidado. No, que la fotomulta que pague rápido, porque si se va a eso, lo envían como, digamos, trámite a la unidad, le pueden poner dos. Una esta, que incurrió en digamos, en un hecho que usted está actuando mal. Y otra, que usted está desobedeciendo el pago, ¿cómo es que dice? Dice compromisos administrativos, sociales, compromisos, digamos, de conciliaciones, compromisos eh, civiles, compromisos civiles. Entonces sí, le pueden también abrir por eso. Entonces tengan cuidado. Emplear para el servicio personas ajenas a la institución sin la autorización debida. Esto es las muchachas que hacían aseo en las... Entonces le decía que estas son las muchachas que hacían aseo en las estaciones de policía, digámoslo así, y pues que demandaron a la policía, que llevaba mucho tiempo y esto. Entonces, esto hay una salvedad, digamos, de no emplear personas para el servicio o para funciones que tienen que ver aquí, personas ajenas a la institución sin autorización debida. Si necesita una persona así, pues hay unas personas que son no uniformados, que son contratados a través del Ministerio de Defensa para realizar algunas labores y ya está autorizado. Aquí el problema es hacerlo sin autorización. Impedir o no adoptar las medidas necesarias para la compadecencia del personal a dirigencia judicial y administrativa. Esto es delicado.
es que se me olvidó, es que salí franco, es que, y no, dejé el documento ahí y no notifiqué. Es delicado esto. Respecto a los bienes, incurrir en negligencia o actuar con impericia o imprudencia en su manejo, sobre todo computadores y sobre todo vehículos. Entonces yo manejé mal y lo dañé y, ay, no pasa nada, porque eso es por el servicio, eso es en servicio. Cuidado, cuidado porque si le demuestran que fue porque usted no actuó bien, se lo cobran todo y va a investigación disciplinaria. Demorar injustificadamente su entrega a autoridad competente o a su dueño. Entonces, yo incauté un arma, tenía permiso, y ya la entregaron y yo no he buscado a su dueño para entregarse. O incauté un celular, inspección de policía, o dijeron que no había nada, ¿cierto? Que le hiciera la entrega y lo decía yo en la clase pasada, que no se lo entregué al señor, sino que lo entregué a su esposa y se lo entregué desbloqueado. Entonces, pues ahí va a haber un problema. Toca entregárselo al dueño. Omitir la entrega o retardar ¿ok? Retardar de elementos para su mantenimiento. Entonces, hay unos elementos que necesitamos para arreglar la camioneta. Yo los tengo, yo soy el jefe digamos, de logística, digamos. Y yo, porque me cae mal el conductor, se lo tuve un mes, 2 meses y no le entregué los elementos para el arreglo, ¿cierto? Pues puedo verme en esto. Esto. En los elementos, extravíalo o permitir que se dañen o se pierdan, conducirlo o operarlo sin el debido permiso o la autorización, ¿cierto? Con licencia de conducción y con idoneidad, ¿cierto? Omitir al término del servicio la entrega de armamento o demás elementos asignados o dejar de informar por quien realice. El armerillo no informó que no entregaron armamento. Va por dentro. ¿Listo? Realizar actos que constituyan maltrato animal que cause lesiones. Yo les decía ayer, en la 1015 las lesiones o el maltrato animal era leve, pero en la nueva, en la 2196, es grave y gravísimo. ¿Cuándo es gravísimo? Cuando muere el animalito por las lesiones. ¿Cuándo es grave? Cuando causa una lesión y no muere. ¿Listo? Causar daño a su propia integridad o fingir dolencia para no asistir al servicio. Entonces yo le decía, si yo causo daño a mi integridad por pensión o por pedir una plática, ¿cierto? Es una falta gravísima. Pero si yo causo daño o yo me hago pasar por enfermo solamente para no asistir al servicio o solamente para no salir de servicio, es grave. Son dos cuestiones diferentes. Permitir el ingreso a personas no autorizadas en áreas restringidas. Anteriormente en la 1015 era una falta leve, ahora pasa a ser una falta grave. Falta grave. ¿Listo? Participar o intervenir en juegos de azar uniformado. Anteriormente era una falta leve, ahora pasa a ser una falta grave. ¿Listo? Incumplir los deberes de supervisión del desempeño y comportamiento personal, evaluación y competencias y condiciones físicas. Anteriormente decía no cumplir con las funciones como evaluador, pero ahora ya dice más cosas. Pero anteriormente era leve, ahora pasa a ser grave. ¿No? No informar de manera inmediata la exclusión de beneficiarios cuando se den las causas de extinción de derechos. Esto está de moda. Esto está de moda. ¿Qué sucedió? Que muchos tuvieron hijos por fuera, o eran solteros y tenían hijos y nunca los metieron al servicio de sanidad y seguían sus padres recibiendo el servicio. Pero resulta que ahorita con la bonificación familiar y todo este cuento, pues legalizaron, ¿cierto? Y pues se dieron cuenta que sí tenían una esposa por fuera o sí tenían unos hijos. Entonces dijeron, venga, usted me quiere pedir a mí bonificación por los niños y el niño tiene 5 años, pero hasta ahorita lo metió en los servicios de sanidad. Sí, o sea que estos 5 años, ¿quién está recibiendo el servicio? Mi mamá y mi papá. Resulta que ellos, cuando ya nacieron sus hijos, el primer hijo, ellos perdieron los derechos, se les extinguieron los derechos. Hubo una extinción de derechos de sanidad, o sea, de salud hacia ellos. Y se tenía que meter a sus hijos. Venga, uno, le voy a abrir una investigación disciplinaria por falta grave. Y otro, me tienen que pagar administrativamente todas las operaciones, la medicina, los exámenes, las citas que tuvieron sus papás.
en ese tiempo. Ojo, esto está de moda. Conozco ahorita 4 compañeros que están en esto. 4. Hay que tener cuidado. Obstaculizar la labor del Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público, Juan? Juan. Elmer. ¿Quién es el Ministerio Público, Elmer? No, pero no saben, está Rodrigo nomás. Listo. Rodrigo. Personero, jefe. Listo. El Ministerio Público es la personería y dentro de la personería, bueno, es la Procuraduría. Dentro de la Procuraduría está el procurador y el personero. Personeros distritales y municipales. Ahí está. Y también está por otro lado la Defensoría del Pueblo, que están el defensor y los defensores públicos, que son los abogados contratados por este ministerio para defender a las personas cuando no tienen cómo pagar un abogado, ¿cierto? Este es el Ministerio Público. Entonces, si yo obstaculizo la labor del procurador, del personero distrital, del personero municipal, del defensor del pueblo o de los abogados de Defensoría Pública, me puedo ver en una falta grave. ¿Listo? Dejar de asistir al servicio en un término inferior a 2 días. Mire que acá lo hacen bien. El otro es mayor de 2 días y este es menor de 2 días. O sea que si no me presento y no me presento el otro día, es grave. ¿Listo? Lo hicieron muy bien. Bueno, aquí seguirían las faltas leves. Bueno, las anteriores no creo que las veamos porque ya pasaron a ser graves. Las de la ley 10-15 ya pasaron a ser graves. Y acá hay una cosita. En la nueva ley, en la 2196, no trae estipulado, tipificada las faltas graves. No hay. Porque, la falta leve, perdón. Porque las faltas leves que eran anteriormente pasaron a ser graves. ¿Pero qué dice? Acá nos dicen 2 articulitos. El artículo 47. Faltas leves. Serán consideradas faltas leves las que por eh, semisión normativa así determine. No sé si está mal la palabra aquí. Bueno, determine atendiendo para ello los criterios establecidos en el inciso del artículo 48. Bueno, entonces, ¿qué sucede? No en este artículo 48, el artículo 48 dice, se determina si la falta es grave o leve con base en los siguientes criterios. La naturaleza esencial del servicio, la forma de culpabilidad, el grado de perturbación del servicio, la jerarquía y el mando en la institución, la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado, las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, motivos determinantes del comportamiento cuando la falta se realice en intervención de varias personas. ¿Qué sucede aquí? Anteriormente estaba tipificada la falta leve y se daban unas multas y una amonestación por ella, ¿cierto? Ahora aquí dice que no, todas pasan a ser graves. ¿Qué sucede? Que esas graves las vamos a verificar y según lo que determinen ellos, van a poder rebajar la categoría leve. Teniendo en cuenta esto, que no transgreda la norma, teniendo en cuenta que no se afecte el servicio, teniendo en cuenta la jerarquía y el mando de la institución, teniendo en cuenta la trascendencia social, ¿cierto? Que es la comunidad como veo esto. Que según esto, ellos lo van a poder rebajar de grave a leve. Y como tal no hay leves, todas las leves ahora son graves. Y esto es digamos, lo que determina para que sea leve. Ahora vamos a mirar, muchachos, vamos a mirar cómo digamos, se sanciona. En un lado están, espere que acá hay 10-15. Bueno, 10-15. En un lado está la de la 10-15. Está cómo se determinaba. Y habían unas sanciones que eran 1, 2, 3, 4 y 5. 5 formas de sancionar. ¿Cierto? Ahora, mire la nueva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 formas de sancionar. Ahora miremos una cosita. La amonestación escrita, que era solamente hacer una anotación, ¿cierto?
pero ya era falta, ya era una, digamos, una sanción, se exterminó, se quitó, se eliminó y ya no hay esa amonestación. O sea que ahora Profe, cualquier, señor, ¿y esas multas de cuánto más o menos serían? ¿O de qué tipo de multas son? son por salarios mínimos diarios legales vigentes, pues de nosotros. Entonces, eh, anteriormente, digamos, eran entre 10 y 180 días. O sea, que era más o menos 10 días de salario o 3 meses de salario. Le quitaban a usted. Profe, pero ¿cómo así duraba 3 meses trabajando yo sin que me pagaran nada? No, se las dividían. Entonces, digamos, le dividían no 3 meses sin salario, sino 6 meses con medio salario. Entonces, tocaba trabajar 6 meses por la mitad del salario. Esto era. Ahora, las multas, pues mire, mírelas acá. Hay una, la mínima era 10, ahora la mínima son 15. La mínima era una amonestación, y ahora no es amonestación, la mínima son 15 días, ¿cierto? Entonces cambia, toda esta cuestión cambia. Y mire que, pues, eh, que la falta leve es a estipulación, o sea que como ya no hay leve, nacerían todas desde grave. Y si la sancionan sería una suspensión de 1 mes a 179 días, ¿no? O sea, de 1 mes a 3 meses es la mínima. En esa, si ellos ven o verifican y dicen, no, vamos a rebajarse la leve, pues comenzaría así, por mínimo, 15 días de multa. Ya 15 días de multa es grave, o sea, es pues delicado para uno, para el bolsillo. Entonces, en cuestión es mejor cuidarse mucho de estas faltas. ¿Cómo me cuido, profe? Sabiendo qué es falta, cuáles son las faltas y pues aprendiendo a actuar conforme a eso. ¿Listo? Aquí se lo acomodé cómo son todas. Y ustedes mirarán, por un lado esto, cómo cambió. Profe, mejoró, peoró, no sé cómo decirles. ¿Por qué? Porque aquí en multa iba de 10 a 180 días, ¿cierto? Pero ahora comienza de 15, pero ya no llega a 180 días, llega a 90. Por este lado, como que mejoró en lo máximo, pero en lo mínimo empeoró. Entonces, no sé cómo. Pero no hay que tener en cuenta las leves. ¿Por qué? Diría yo, porque es que no hay tipificadas leves, todas son graves. Tendría que estar usted muy de buenas para que el CODIN o de la oficina diga, no, rebajemos a leve. Sería muy... Entonces, si la dejan en grave, pues tendríamos que comenzar siempre como grave. O sea que sí empeoró. ¿Por qué? Porque antes me podían hacer una amonestación y ya. Ahora no. Ahora comenzaría en una suspensión por 1 mes. ¿Y qué es una suspensión por 1 mes? Le bajan, yo les envío a ustedes el pantallazo de los puntos, ¿cierto? De los puntos. Pero lo busco. Yo les envío el pantallazo de los puntos. Entonces, miren, por una falta leve le bajaban 300 puntos. Si era más arribita, le bajaban, no, por la amonestación le bajaban 100 puntos. Por la multa, la primera multa le bajaban 300 puntos. Luego por la otra le bajaban 400, luego por la otra le bajaban 500 puntos. Esas eran las leves, ¿no? Ahora las graves. Por una suspensión pequeñita le bajan 500, le bajan 500, por la otra le bajan 800, por la otra le bajan 1200 puntos por la dolosa, una grave dolosa. ¿Cuánto tiene el folio de vida? Tiene 1200 puntos y si le bajan 1200 puntos queda en 0. Pero no creo que le bajen todos, tienen que dejarle por ahí un poquito, en 5, en 8, porque no podrían ser, ¿cierto? Pero mire, profe, ¿en qué me afecta eso? En la antigüedad, en ascender, en homologar, en postularse a una especialidad, en mejorar su calidad de vida dentro de la institución. Le afecta mucho. Ya usted no va a tener mayor antigüedad que otro compañero. No, que somos cursos, pero es que usted fue suspendido y él no. Y entonces eso le dificulta muchas cosas. ¿Listo? Y la gravísima es, mire, la gravísima es una bajaba a 1000 y la otra baja a 1200.
Entonces, hay que tener presente esto. La idea es que, muchachos, que aprendan muy bien estas faltas, que se aprendan a defender y que aprendan a evitar todo esto para que no sea suspendido, no sea sancionado, no haya ningún problema. ¿No? ¿Tienen dudas? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Una PQRS, ¿no? Juan, ¿qué duda tiene Juan? Bueno, y esto es como tal la transición que está haciendo el código disciplinario. Profe, ¿será que nos pueden preguntar la 1015 o nos pueden preguntar la 2096? Cualquiera de las dos podrían preguntar, porque hasta ahora está haciendo la transición. Lo ideal sería que preguntaran la 2196, de la nueva. ¿Listo? Yo les envié la fotografía al grupo. Tienen que verificar. Lo que les digo, anteriormente pues comenzábamos de amonestación y pues una amonestación decía, ay, que hagan la amonestación, eso no me van a descontar nada. O que hagan la multa, son 10 días. 10 días, no importa. Pero ahora no hay leves. Es que la cosa es que no hay leves. Tendrían que colaborarle en bajar la grave a leve y colaborarle en colocarle la multa más pequeña y la multa más pequeña son 15. Está más severo el código disciplinario. Y si no se la bajan, lo más pequeño es una suspensión de un mes. Imagínense. Lo máximo que de la institución en inhabilidad por 20 años. 20 años usted es suspendido, inhabilitado, no puede tener ningún cargo ni postularse en ninguna empresa. ¿Cierto? Bueno, muchachos, quiero que tengan presente eso. Quiero que, por favor, vuelvan y repasen la clase, repasen qué es caducidad, qué es prescripción, qué es injuria, qué es calumnia, qué es insubordinación, qué es desobediencia, qué es inutilización voluntaria, qué es abandono del comando especial, qué es abandono del comando, qué es desobediencia del reservista, qué es desobediencia del personal retirado. ¿Cierto? Todas estas cuestiones, todas estas cosas que hemos visto. Quiero que sepan qué se hace en la audiencia de legalización de captura, qué se hace en la de imputación de los cargos, qué se hace en la solicitud de medida de aseguramiento, qué se hace en la acusación, qué se hace en la preparatoria, qué se hace en juicio oral, qué se hace en ejecución de penas y medidas, qué se hace en la sala de casación, ¿cierto? Esto que lo tengan presente. Bueno, muchachos, muchas gracias. Esta sería la clase hasta aquí, el día de hoy. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Feliz noche, que Dios lo bendiga. Hasta luego.